Bien, buena noche. La clase de hoy estaría dedicada a Tipú y mi computadora indica que solamente hay 3 alumnos conectados, Axel, Daniel y Erlín de la Cruz. Entonces voy a comenzar la clase. En una hora que termine la explicación de la MANAI, vamos a ver cuántos estudiantes están conectados. Y la pregunta sería más que nada, ¿por qué desean hacer un trabajo o ensayo escrito? Esa sería la pregunta para que me puedan responder. Y vamos a iniciar con la MANAI, la clase de hoy. Bueno, seleccioné 2 videos, dado que la MANAI está en Belice, evidentemente no hay ningún trabajo relacionado de videos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es evidente por la región que vamos a tocar. La selección se hizo de trabajar estas ciudades, dado que en el momento de la llegada de los españoles hacia la península de Yucatán, hay indiscutiblemente un avance de los españoles que vienen del norte de la península de Yucatán hacia el sur, y la conquista la vienen haciendo la dinastía Montejo, la dinastía Dávila por la costa de Yucatán, la costa del actual Belice, para entrar con pequeñas canoas para la conquista y evangelización. Interesante porque dentro de esos videos, bueno, hay uno que no tiene sonido, se ven imágenes, y hay otro video de índole turístico de 7 minutos, que les voy a mandar el link, y hace una serie de preguntas que son un tanto hasta incoherentes, porque ir a Belice ya es un costo elevado para los mexicanos, no es tan barato como se dice en el video, y evidentemente es un viaje que ya hice un par de veces. Se puede llegar por vía terrestre, se puede llegar por vía acuática, por Río Hondo, y buscar los ramanales para llegar a Belice. Yo preferí ir por la cuestión acuática y darme una idea cómo los españoles en canoas, construcción de balsas, tuvieron que llegar a esas latitudes con guías para la conquista y evangelización, obviamente construyendo la capilla de la Manay, que fue destruida de manera fuerte por un levantamiento maya, principalmente la de 1697, que el levantamiento venía de Guatemala y alcanza toda esta región centro-norte del actual Belice. Y en el siglo XVI las fronteras de los mayas era por señoríos, y cuando llega la conquista española, la Manay, Tipú, Jaltunjal, Corozal, pertenecen a Bacalar, en ese proceso de conquista. Bien, les voy a mostrar imágenes, fotografías que se tomaron durante mi visita a la Manay. Importante porque hay un museo de sitio, el cual se visitó, se tomaron fotografías de este museo de sitio. Contiene vasijas de pigmentación naranja con brocados o líneas geométricas.
Su pirámide importante es la del Jaguar, que está prácticamente en una plaza central, y a 1 kilómetro de esa plaza central está la capilla destruida de Lamanai. A diferencia de Ostancá, la capilla de Lamanai está cerca de Río Hondo, por lo cual se tiene la hipótesis que la construcción de esa capilla fue cerca del embarcadero de los mayas, en donde salían para pescar a lo largo del río Hondo, para navegar hacia otras latitudes de la costa actualmente beliceña y del norte de la península de Yucateca, o bajar hacia el sur, en donde estaría prácticamente la costa de Nicaragua, en donde hay pirámides mayas. Importante hacer estas indicaciones. En el periodo preclásico, en el siglo IV antes de Cristo y siglo I antes de Cristo, están las construcciones. Evidentemente, gran parte de estos mayas van a provenir en el siglo XVI por la llegada de los españoles hacia el norte de la península de Yucatán. Hay un éxodo masivo que va bajando hacia estas latitudes de Lamanai, Tipú y pasando prácticamente el actual Flores, donde se van a refugiar los mayas itzáes. Estas zonas arqueológicas que están enclavadas en el actual Belice, estaríamos hablando de una distancia de Chetumal a Lamanai, son aproximadamente entre 1 hora y hora y media de camino, pensando que hay que atravesar la frontera y posteriormente tomar una embarcación donde se va a hacer casi 2 horas de camino, lanchas a motor, para llegar a Lamanai. El trabajo arqueológico ya por parte de los beliceños, pero hay que saber de que las pirámides mayas en el contexto internacional le interesa a muchos investigadores y se van a especializar, provenientes de Estados Unidos, con financiamiento de National Geographic o estas excelentes becas Ford o Rockefeller que dan los estadounidenses para una variedad de investigaciones. Y en el templo Jaguar se han encontrado máscaras, se ha encontrado un templo denominado Los Mascarones y también otro templo denominado Templo Alto. Estos edificios evidentemente importante hacer la reflexión porque no hay un cenote como lo tuvimos en Chichén Itzá, pero está cerca el río Hondo, por lo cual ya cambia la configuración orográfica, y del río Hondo van a utilizar el agua para el riego, principalmente del maíz. Ya es una ciudad muy diferente a las que se tienen en México, como Chichén Itzá. En otro contexto hay un lago en Cobá, o la cercanía de la costa y el mar, como pasó con las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver de Tulum. En ese contexto, ahora estamos hablando de otra situación, y lo más interesante, donde está ubicada Lamanai, se vuelve muy ancho el río Hondo, por lo cual los hidrólogos, no solamente de Belice, sino también de Estados Unidos, mencionan la laguna de Lamanai, por la anchura en donde está ubicada la Lamanai. Y estaríamos hablando prácticamente en el contexto de Río Nuevo, que es un ramal de Río Hondo.
lo que significa que para llegar a estas latitudes a través de los ríos se debe de conocer perfectamente bien la zona, porque hay varios ramanales que observamos en el recorrido de más de 2 horas, y si no se lleva un guía se puede uno perder en esos ramanales del río Hondo. Importante porque el Templo de las Máscaras de Jaguar evidentemente falta por excavar. Es un edificio extremadamente alto, y las investigaciones arqueológicas detallan principalmente que dentro de los primeros investigadores, obvio, norteamericano, fue Thomas Gane en 1917, y posteriormente las que han tenido gran realce son las de 1974 por David Pendergast, canadiense, y gran parte de los hallazgos arqueológicos actualmente, figurillas de jade, vasijas, están en Canadá, en lo que llamamos el Museo Real de Ontario. En esa temporada concluye para regresar posteriormente a Pendergast en 1988 y hacer excavaciones con más recursos y también hacer restauraciones. Pero también sabemos que posteriormente llegó en el año 2004 para realizar indiscutiblemente otras exploraciones cerca de poblaciones beliceñas como Indian Shores o la de San Carlos. Evidentemente todo esto es de suma importancia porque cuando fui a la Manay hice una presentación por invitación al Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y una de sus sedes es la que está ubicada en Tlalpan, rumbo al Estadio Azteca. Ahí está ubicado un edificio de Lina, y ahí expuse las imágenes, las fotografías, y lo interesante de la invitación, que a diferencia de otros investigadores, doy una introducción sobre los mayas de la Manay para ubicarme directamente a la iglesia. Por decir, es un tema trabajado por Pendergast, por los canadienses. Los escritos están en la UCRO en inglés, el cual leí estos trabajos de Pendergast. Es tan reconocido que en español ha escrito para arqueología mexicana. Hay números especiales en arqueología mexicana de la Manay, o un número especial de hace 2 años, 2020, que conseguí en la Ciudad de México sobre los últimos hallazgos de las ruinas mayas de Belice, y hay un artículo sobre Tipú y la Manay. Tipú lo vamos a ver mañana, y en la Manay indiscutiblemente mi propuesta es totalmente diferente a los beliceños, a arqueólogos canadienses y estadounidenses, porque a 1 kilómetro, en donde yo me enfoqué a trabajar la capilla de la Manay, los arqueólogos e historiadores manifiestan que hubo 2 capillas en el lugar, y yo llego que nada más hay una sola capilla. Entonces uno empieza a hacerle ruido a los oídos a más de una persona, dado que mi explicación es tan sencilla, poniendo la metodología comparada. Por eso es muy importante teoría de la historia, metodología comparada. Si tenemos capillas del siglo XVI españolas en Ostancay y en Sivichaltú, nada más hay una capilla. ¿Por qué construir 2 capillas en la Manay? No hay razón de ser de construir 2 capillas. Es una.
que fue destruida en 1697 por una fuerte sublevación, y en la toma de fotografía se ve todavía el hollín porque fue incendiada, fue destechada, y en donde dicen los especialistas canadienses, norteamericanos, hasta INA México, que es una segunda construcción, y un servidor dice que no es ninguna segunda construcción española, sino es el desmonte de la pirámide que estaba a un costado para quitar piedra por piedra y hacer la construcción del actual, bueno, de esa capilla del siglo XVI. Importante reflexión porque la conferencia la di en junio del 2019, y posteriormente publiqué el trabajo con el doctor Eber Canul y con la Universidad Central de Chile, y se publicó en un capítulo de una de las revistas que tiene la Universidad de Quintana Roo. Este tipo de, sí, pusimos mapas, pusimos fotografías, un trabajo ya conjunto para tener una visión de otros colegas. Y en este tipo de licitudes, indiscutiblemente viene ese desarrollo, por lo cual me voy a permitir abrir la bandeja, pantalla compartida. Le damos clic, pestaña Chrome, y vamos a ver, creo es el Vite Tempus suplemento 4 del 2020. Y aquí está. Bueno, ya lo tengo seleccionado, página 68, pero vamos a ver que este número de Vite Tempus, Conquista y Evangelización, el Imperio Español en Asia y América. Natalia Fiorentini Cañedo, la doctora, ella está en la Universidad de Quintana Roo, en Playa del Carmen, y actualmente es la directora de la zona norte de la universidad. Y en ese tiempo Fiorentini me mandó llamar porque estaba cercana con el rector, el Rivero Palomo, y era la secretaria general. De hecho, platiqué con ella y con Rivero Palomo cuando era el rector de la UCRO en sus oficinas, dado que fueron ellos los que me dieron el visto bueno para irme a China y dar clases de historia del arte en China. A mi regreso, obviamente saben que me fue muy bien, estaban al pendiente de todo lo que hice al otro extremo del mundo, y por órdenes de la doctora Natalia Fiorentini, porque era un alto directivo de la UCRO. De hecho, cuando el rector Rivero Palomo salía fuera del estado por cumplimientos con la SEP, con firmar convenios con la UNAM, Natalia Fiorentini, por el cargo que tenía, ocupaba de manera interina el cargo para firmar documentos de nuestra universidad, y la idea de la doctora Fiorentini hacer un nuevo documento sobre los hallazgos que estábamos haciendo en la región maya, bueno, principalmente de las capillas religiosas. En ese tiempo el doctor Julio Robertos era el director del doctorado de Mesoamérica, en razón que el doctor Alexander Post estaba en su año sabático. Él se quedó a cargo, me mandó llamar para apoyar la idea de Natalia Fiorentini, y así quedó este documento como coordinadores de esta revista electrónica, el suplemento volumen 4, enero-junio del 2020. Y bueno, aquí está la página legal. Claro que ya se cambiaron los formatos de esta revista porque ya es la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo,
ya no tiene logo. Aquí estaba llegando el maestro Francisco López Mena como rector, Karina Amador, que viene de Cozumel, la doctora Karina es la secretaria general. En la parte de general de administración está Víctor Boeta, con él tengo sana relación porque estoy en contacto, ya es el abogado general de la universidad, y al tener contacto con Víctor Boeta, hay que mostrarle los documentos de esta revista que van al orden y al día, para que en el momento en que me mande llamar de manera presencial, pues evidentemente darle una explicación que la revista sigue su curso, no ha dejado de seguir trabajando para buscar otras alternativas académicas que van a favorecer a la propia Universidad de Quintana Roo. La fotografía es de mi alumno Jorge Gamboa, camino para ir a Chichanjá, en el interior de la selva quintanarroense, que es esta. De hecho, cuando fuimos a Chichanjá con la primera generación de humanidades de la UCRO, más de 2 horas de camino en asfalto, y al localizar el SACB y al internarnos a este lugar, lo hicimos con camionetas. Un carro se queda atascado, se debe de entrar con camionetas, y así es el sendero de terracería, mucha hojarasca, que en el momento que descendimos de los autos se enterraban los zapatos en la hojarasca, y con muchas recomendaciones, porque la coralillo, serpiente venenosa, se oculta abajo de la hojarasca. La anauyaca puede estar inmersa al interior de la selva, no solamente en el piso, sino también en donde hay árboles, así como este, donde está el cursor como una Y, puede estar ahí enredada. Y hay una variedad de anauyacas. La que está enredada en los árboles se conoce como la amarilla parda, y hay otras de color cafecito que andan arrastrándose en el piso, y aparte está aquí la cascabel, teniendo en cuenta de que es una zona donde hay mosca chiclera, eh, moscos con paludismo, y en ese tiempo todavía no existía ni el Zika ni el chikungunya en estas latitudes de Quintana Roo. Evidentemente uno puede ser romántico, que el pasaje se ve bonito, esplendoroso, la cuestión del ecosistema, pero evidentemente ya estar ahí físicamente en presencia en este camino, y ver la inmensidad de la jungla quintanarroense, y al fin, pues no al final del camino, sino el camino sigue, sino después de 30 minutos en dirección hacia el este. Siempre hay que dirigirse, siempre hay que llevar brújula. El GPS del celular aquí no sirve. Siempre hay que llevar una brújula y empezar a hacer los croquis y mapas. Y se ve romántico, bonito, esplendoroso cuando muestro las imágenes en cursos de historia del arte, y los alumnos me dicen: ¿cuándo vamos? Pues yo, para que regrese a Chichanjá, debo de hacer trámites de 6 meses. Son trámites de 6 meses, no puedo ir con los grupos de la universidad de una semana o en 8 días o en 15 días, no, son muchos permisos al INA, permisos al rector, y directo al rector se pide el permiso, y ahí debe de ir el nombre del estudiante, generalmente 4 o 5 estudiantes, y el rector pide tesistas, servicio social. Y cuando me pregunta para sus alumnos de historia del arte cómo lo selecciona, por eso yo siempre he hecho exámenes, y el examen se tiene que mostrarle a un rector: mire, aquí me llevo a los de 10, y mire el papel, los demás no me los puedo llevar porque hay gente con 8,
gente con 4, hay gente que saca 1, y pues, ¿para qué premiar a estudiantes que sacan un punto en el examen? Sería ridículo de mi parte. Entonces, en la selección, cuando son las clases presenciales o eran presenciales los cursos de historia del arte, desde el primer día informaba cómo era el proceso de calificación que aceptaba el grupo, porque está en el paquete didáctico, y el examen. Entonces, pues inobjetable, gente que saca 10 conmigo en el examen son los que me acompañan en este tipo de viajes, y los oficios van directo al rector, y obviamente una alta autoridad va a pedir pues el documento. A ver, muéstrame los exámenes, aquí están. Bueno, entonces vienen el sello de rectoría, el visto bueno del rector, y ya de ahí me voy a Lina con esos documentos para avisar cuántas personas van, el motivo de hacer esas visitas, obviamente tomar fotografías para libros, artículos, capítulos de libro, y esta es una parte de lo que hacemos bueno, o lo que hacíamos en historia del arte en este tipo de viajes y fotografías. La página legal, aquí estaba indexada la UNAM, a una indexación internacional Europub de Inglaterra. Aquí está pues los links para que le piquen ahí, y van a ver ahí las revistas en el Latin Index, en Europub. Ahora la revista tiene más indexaciones. eh, Aquí viene indiscutiblemente los derechos de autor, el ICNN registrado en la Secretaría de Educación Pública, una licencia internacional de Creative Commons internacional, aquí está, y las dictaminaciones, aquí aparecen de miembros del SNIP de CONACYT, para que tenga más peso este tipo de publicaciones. Y hay una variedad de chinos que actualmente son maestros y están dando o están haciendo su doctorado en Barcelona, en Madrid o la College de Londres. Tenemos chinos ahí. Y aquí está mi capítulo escrito con Mariana Ramos de la Universidad Central de Chile, el doctor Eber Canul Góngora. Aquí está la página 68, y logramos todavía trabajar a Chichén Itzá en el siglo XVII. Wang Kexin, ella está haciendo ahorita su doctorado en la Complutense de Madrid. Miriam Gallardo posiblemente les esté dando clases a ustedes de Servicio Social 1. Ella fue mi alumna hace más de, en el 2010 era mi alumna. Ya está Miriam, creo es de la tercera o cuarta generación de humanidades. Se escribió de manera conjunta Chichén Itzá en el siglo XVII, nada que ver con los otros artículos de Chichén Itzá o el libro que tenemos un libro exclusivamente de Chichén Itzá que lo pidió el INA de Quintana Roo, mapas, imágenes de la Manay. Bien, me voy a mapas, que sería la página 111. Mapas. Entonces, el mapa lo hizo César Rivero. Evidentemente, esto es para las personas que no son originarias de la costa yucateca, gente de la Ciudad de México, del Estado de México, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, para que ubiquen
la cuestión geográfica de Quintana Roo, donde está ubicado Bacalar, donde está Chichanjá, y la Manay obviamente está más abajo, y viene una serie de imágenes aquí con Oculta Ina Mets, reproducción autorizada por el INAH. Las fotos es de Gabriel Ramos, él ya está titulado, es mi alumno de humanidades de la segunda generación, y, y Gabriel y Gamboa junto con Cerca, al ser titulados, ellos me avisan si tienen tiempo para viajar con un servidor. Entonces vean que lo peligroso de las imágenes de la selva al tomar este tipo de fotografías inéditas. Aquí son restos de una casa habitación de Chichanjá de planta ovalada, y sería esto con el cursor. Aquí tenemos más de Chichanjá, que sería reproducción autorizada, restos de la casa habitación, foto de Célcar López de Rivero. Vean la casa habitación destruida por la guerra de castas, una población que fue atacada por los mayas Khrushchev entre 1859 y 1861, y la iglesia fue destruida. Al tomar esta foto, salieron murciélagos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, inclusive con la variedad de fauna que se puede uno encontrar en la selva. En la selva, y ya vienen las siglas de los archivos que se consultaron: el de Indias, el de la Nación, el Archivo General de Simancas, la Biblioteca Nacional de México, el archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, toda la cantidad de libros que se trabajaron para hacer este tipo de trabajos. Los mapas, bueno, aquí hay otro mapa de la península de Yucatán, elaborado por Celcar. Y aquí está el mapa de Belice, el río Hondo, Chichanjá, está cerca de la frontera con Belice, Chetumal, Oaxaca y Bacalar, y la laguna de Bacalar. Es un trabajo bastante interesante, sí, porque en ese tiempo eran estudiantes de humanidades y ya los estoy metiendo a la investigación con derechos de autor para publicar sus mapas, sus fotografías en la revista Vita, en libros, o cuando tengo algún congreso nacional en la UNAM, en la Ciudad de México, o en Europa. Entonces se muestran este tipo de mapas, y aquí dice por quién fue elaborado: por Célcar Rivero. Luego ya un mapa de Mesoamérica, porque nos agarró la pandemia y la comunicación fue más difícil. El mapa con la ubicación de la Manae, del libro de David Pendergast, Haltun Ha, un gobierno de la Honduras británica, Belice, es de 1969, la página 2, y aquí dice Mesoamérica y la locación del norte de Belice. Entonces, este recuadro fue lo que me hizo Célcar, pero vean la ubicación de la Manay, y vean Tikal, que todavía está muy distante, y de la otra ciudad que les comenté, el Mirador, que es todo un día de camino para llegar a este lado, que no hay un camino carretero, y subiéndose en las pirámides más elevadas de Tikal se observa las pirámides de Mirador, y ya cuando uno está en el Mirador se sube a las pirámides más elevadas y ve las pirámides altas de Tikal, por lo cual son vecinos y en la guerra están unidas para Calakmul. Uno puede proseguir, imágenes desde la Manay. Entonces, navegando por Río Nuevo para llegar a la Manay en Belice, significa cocodrilo sumergido, fotografía de Julio Madera. Me acompañó, él tenía el pasaporte para hacer este recorrido.
Julio Madera también es alumno mío, lo titulé hace 6 años con una tesis y, y es un equipo fuerte de trabajo que se tiene en la universidad para hacer este tipo de viajes, y cuando se tomó la fotografía, un servidor seleccionó esta imagen porque hay una cantidad de aves y que están volando para proveerse de su alimento, que es sumergirse en el agua y pescar. Es su alimento. Ahora bien, aquí tenemos la pirámide dedicada al jaguar de Lamanai, en donde podemos constatar indiscutiblemente que, a diferencia de otras pirámides que hemos observado en videos, no tienen nada que ver en su construcción con Tikal, ni con Calakmul, ni con la pirámide del castillo de Chichén Itzá, o con las pirámides pequeñas de Ostanká, sino su estructura es totalmente diferente, en donde se puede observar de manera amplia y alargada para subir estas escalinatas hacia la parte prácticamente principal de la pirámide. Y vean los talud, esto que estoy enmarcando aquí con mi cursor se llama talud en la cuestión arquitectónica, y es muy diferente a la pirámide del Castillo o a las pirámides de Cobá. Entonces, obviamente aquí ya está limpio por el Instituto de Arqueología de Belice, y los templos de los mascarones que les mencioné. Por decir, es una plaza, si regreso a la de Jaguar, es una plaza, y en las construcciones norte, sur, este y oeste, en ese eje cardinal hay 4 pirámides y una plaza central bastante amplia. Me atrevo a decir que es una plaza bastante amplia, más grande que la de Calakmul, más grande que la de Chichén Itzá, más grande que la de Uxmal, y, y lo importante que tenemos este tipo de construcciones, pirámides, con el talud que vemos aquí, acá arriba un pequeño dintel para las fases constructivas que son diferentes, y al lado izquierdo tenemos un mascarón. Obviamente no está cubierto de textura roja como el caso de Ostanká, el caso de Conjulish. Este tipo de mascarones utiliza materiales de la región para su elaboración y están dedicados al Leochac. De igual manera, del lado de derecho, no se ve tan brillante por la cuestión de la luz solar y el claroscuro en el momento de tomar la imagen, en el sentido que las sombras de las copas de los árboles cubren este mascarón que estoy señalando aquí, por lo cual los arqueólogos le pusieron el templo de los mascarones de la Manay del actual Belice. Y tenemos aquí el templo alto que les acabo de mencionar, y llamado así N10-43 de la Manay Belice. Todo esto de N1043 son las tipografías que ponen los arqueólogos de Belice, y se tienen que respetar para publicar estas fotografías en un trabajo o presentarlas en un congreso. Evidentemente, este tipo de estructura que vemos aquí con tres escalinatas, una central, 2 laterales, para subir, por decir, esta plataforma,
en donde tenemos el talud, tenemos un dintel, abajo lo llamaríamos zócalo, y una vez que tenemos esta plataforma, tenemos un segundo nivel con una escalinata central, el talud alargado de manera geométrica como un rectángulo, y las escalinatas ya son más pequeñas, más pesadas, más inclinadas, que nos hacen recordar a las escalinatas del castillo, a las escalinatas de las pirámides elevadas de Tikal o las escalinatas elevadas en Cobá. Pero a diferencia de esas pirámides que les acabo de nombrar, son más elevadas con un remate, y aquí puede uno llegar a la parte principal y no vamos a encontrar ese tipo de edificaciones o de cuartos arriba de la pirámide, como el castillo, como Tikal, en donde tenemos este tipo de estructuras, y cada vez que vean un talud, son las fases de construcción de las pirámides. Así como vimos de manera muy didáctica la fase de construcción de las pirámides de Tikal, evidentemente primero se pone una plancha, en esa plancha de los materiales de la región, van puliendo la piedra para una primera plataforma, un basamento, que sería todo esto que estoy enmarcando. Todo esto es el basamento de la pirámide para construirla en una pequeña fase, y una vez que se construye esa fase, pudieron haber pasado 20, 30 años, y se vuelve a construir sobre esa primera fase, sobre esa plataforma, y ampliarla, alargarla, es como un cubo, la construcción piramidal, y empezar a construirla hacia arriba. Generalmente este tipo de pirámides se tardan entre 40 y 70 años, que depende ya de los arquitectos o constructores de pirámides de los mayas de cada señorío. Pero aquí estoy mostrando las tres pirámides principales que les mencioné, dedicada al dios Jaguar, que sería la pirámide principal y más importante. Luego, en segundo término, tenemos el templo de los mascarones, y en un tercer momento el templo alto N1043 de Delamanay, sus pirámides principales. El museo de sitio de Delamanay, yo o un servidor hizo una selección para no acomodar todas las imágenes que se tomaron ese día, que recuerdo que fue en febrero del 2019. Hueso tallado de humano y de animal en el Museo de la Manay de Belice, lo que estaríamos hablando de collares. Entonces, ese tipo de imágenes, yo puedo buscar más adelante y mandárselos en la plataforma Teams, el collar de Ostanca, que es de hueso de pescado, y que fue descubierto en el momento de hacer excavaciones en una de las pirámides de Oxancá, y descubrieron a un personaje con la máscara de Jade, por lo cual sería el Ajau de Oxancá, pero en vez de llevar un collar de jade como Pacal en Palenque, se localizó un hueso de pescado como collar, por lo cual da una manera diferente de el culto de los muertos de los mayas, y, y no necesariamente se tiene que enterrar al ajau con un collar de jade, sino también puede llevar un collar con hueso de pescado. Aquí vamos a tener una variedad de huesos, por lo que hace recordar los huesos que se le localizados en el Museo de Cancún, del propio INA. El sacré para llegar a la capilla, partiendo del complejo de la pirámide dedicado al jaguar,
Entonces, como siempre he mencionado con los equipos de trabajo con los cuales pienso llevar a 6 meses, son planificaciones de 6 meses, no decido llevar a un equipo de fotografía en 15 días, más que nada por los permisos y que se me pongan a hacer ejercicio. Estamos hablando de 1 kilómetro a más de 40 grados, entre 40 y 45 grados, y cargando el equipo. El equipo es una lab, cámaras fotográficas, aguas, envases de agua, uno en la mano para ir hidratándonos en el camino y en la cintura llevamos otro garrafón de agua, no en la mochila porque llevamos el equipo y cuadernos para hacer croquis, mapas en el momento y llevar una serie de este equipo, pues ya se hace pesado. Andar cargando un morral a 40, 45 grados y evidentemente las alumnas que han trabajado con nosotros en este tipo de imágenes, por más que se les dice que vamos a trabajar, me llegan con zapatillas. Bueno, ya cuando ven el tipo de trabajo que se hace, no vamos a la ciudad, a los grandes restaurantes, ¿no? Sino simplemente nos vamos a internar a trabajar como fue Chichanjá, al interior de la selva, o como en febrero del 2019 que estuvimos en la Manay Belice. Se hace muy pesado el camino y se recomienda ni siquiera llevar tenis, sino un tipo de zapato especial para, sí, por si alguien se tuerce el pie al dar un mal paso, por estar trabajando, entonces llevamos igual un tipo de zapato especial que nos cubren los tobillos para caminar rápido a esas temperaturas bastante extenuantes. Y ya las otras imágenes de la Manay, estamos haciendo un libro sobre el complejo de las iglesias perdidas en la selva de Belice, que se está trabajando actualmente con otros colegas de otras universidades. O yo puedo tomar la decisión de escribir un libro. Eso yo depende de un servidor, por lo cual posiblemente trabajaría los dos un libro sobre las capillas de la selva de Belice y animarme a escribir un capítulo del libro con otros colegas de otras universidades. Entonces, la pregunta que se pueden hacer, ¿qué escribimos? Me regresaría otra vez al índice. Pueden ver aquí los logotipos de la División de Ciencias Económicas Administrativas, porque ahí estaba el doctorado. De hecho, la revista es de la DCEA, no es de acá de la DCPH. A mí me invitaron para hacer la aclaración, me invita a Alexander Foss a trabajar con ellos y razón por lo cual pues andamos trabajando en publicaciones en lo que era la otra división, en donde estaba el doctorado de antropología y Alexander Foss y Julio Robertos. El logotipo de la UCRO, como es una revista publicada en el año 2020, entonces así se quedan estos logotipos de una división ya desaparecida como la DCPH, en donde laboro, y el logotipo de la UCRO, que se quedó así por derechos de autor, que sería toda esta leyenda, por lo cual se respeta, por decir, los logotipos pues ya ni siquiera es UCRO, es la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Pero ¿qué pusimos a partir de la página 68? Y cuando lleguemos a Chichanjá, les voy a mostrar, no, sí les puedo mostrar los últimos hallazgos de Chichanjá y el libro
que fue una invitación de Lina de Quintana Roo, 68. Así que nos vamos a la página 68. Y un servidor siempre gusta entrar con epígrafes y convencer a los colegas. Entonces, para esa época estaba releyendo a Ivanhoe de Walter Scott y pongo así: junto a aquella fuente se alzaban las ruinas de una humilde capilla, cuyo techo había desaparecido en parte. Nunca tuvo en sus mejores tiempos aquel edificio más de 16 pies de largo y 12 de ancho. El techo era proporcionalmente bajo y le servía de base a 4 arcos concéntricos que arrancaban de los 4 ángulos, cada uno de ellos sostenidos por una corta y gruesa pilastra. 2 de estos arcos existían aún, pero sin bóveda que había sostenido. La de los otros 2 se conserva entera. Se entraba a este antiguo santuario con un corredor estrecho y abovedado, con algunas molduras que se ven todavía en los antiguos edificios sajones. 4 pilares de no mucha elevación forman el campanario que se erguía sobre el pórtico y de que dependía una verdosa enmohecida campana, que por momentos antes había herido con sus ecos los oídos del caballero de la gran armadura. Bien, entonces aquí está Walter Scott, Ivanhoe. Se consiguió una edición económica, grupo editorial, pero es un libro bastante amplio de Edad Media del año 2008, la página 142. Empezamos con una introducción sobre la Nueva España. Aquí la investigación encaminada al análisis de la historia y el arte, en este caso novohispano de la Manay, siglo XVI-XVII. Los franciscanos realizaron diversas construcciones a lo largo del área maya del actual estado de Quintana Roo y de Belice, como iglesias, capillas, y cerca de Bacalar se localizó una capilla destruida posiblemente del siglo XVI, en razón que la Manay fue destruida la capilla por la sublevación maya en la época colonial. ¿Qué significa esto? Que durante las exploraciones de campo localizamos restos de una capilla que, bueno, el trabajo lo presenté el año pasado en el evento de humanidades del área de investigación que hacemos los académicos. Las imágenes que se tomaron y prácticamente está en la carretera de Chetumal a Bacalar. Medimos el tiempo a 15 minutos antes de Bacalar sobre la carretera del lado izquierdo, así como vamos de Chetumal a Bacalar, y ya de regreso de Bacalar hacia Chetumal a 80 kilómetros por hora, con una distancia de 15 minutos, que fue lo que hice, medir el tiempo y medir el velocímetro, y 15 minutos, pero del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho, si vamos de Chetumal a Bacalar sería del lado izquierdo para precisar, y evidentemente no está abierta al público porque la rodea una malla. Entonces ustedes van a identificar en la carretera de Chetumal a Bacalar. Es el único lugar que tiene malla para su ubicación, y nadie le hace caso a esa estructura, que cuando nos acercamos, pues yo no le vi nada de pirámide, y empezamos a investigar, a trabajar, y serían los restos de una capilla española del siglo XVI, que ni siquiera fue destruida por la guerra de castas, sino fue destruida en la década de los años 30 por los chicleros. Entonces, pues en Chetumal se destruyen pirámides para construir carreteras. Ahora se piensan destruir pirámides para construir el Tren Maya, que vi las noticias y está parado el tramo número 5, porque cuando están talando la selva, oh, sorpresa, encuentran pirámides.
y se detuvo la construcción del tramo número 5, que sería no recuerdo si es la de Tulum hacia Playa del Carmen o la de Playa del Carmen que va a Cancún, pero en esas latitudes en la selva encontraron pirámides y se detuvo la construcción de ese tramo. Como yo he indicado, las fuentes importantes que se tienen que basar las investigaciones son las cartas de relación de Hernán Cortés, la obra de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y aquí se precisa otras fechas. Se pone aquí por decir los libros que se han trabajado para este tipo de análisis, el de Francisco González Hermosillo, Los Mensajeros de Cortés, una obra de Luis Berjou y Clementina Bedcock, lo múltiple y lo singular, diversidad de las perspectivas en las crónicas de la Nueva España, por la Secretaría de Cultura, Lina, del año 2018. Se sigue trabajando ese libro, pero el artículo de Guillermo Turner, la historia en manos de los editores, las versiones difundidas en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, para empezar a trabajar este proceso. Se habla sobre la llegada de los franciscanos a estas latitudes del Nuevo Mundo, y ya empiezo a trabajar con la cuestión de la ideología del barroco que ya trae Hernán Cortés, que solicita la llegada de religiosos a la Nueva España, mendicantes principalmente franciscanos, para oficiar misas, administrar los sacramentos a los indígenas. Y evidentemente los indígenas tienen la costumbre de alimentarse con tortilla de maíz, y en este caso los franciscanos eligen la provincia de San José de Yucatán en 1559, mientras que los dominicos eligen la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala en 1551. Entre finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, las órdenes religiosas en la Nueva España tuvieron demarcados sus provincias en los lugares apartados para la elección de un convento rural fundado en una comunidad indígena, en donde había 2 o 3 sacerdotes y aproximadamente 20 sacerdotes. La 117 es Patricia Escandón, la crónica provincial novohispana en Luis Berjou y Clementina Badcock, en este libro del año 2018. Entonces es un buen libro para trabajar este tipo de temas. Y ya ponemos la introducción, luego ponemos los antecedentes. Los franciscanos fundaron una iglesia conjuntamente con la corona española. En este caso es la iglesia destruida y perdida. No es la Bacalar de 1728, no, es la Bacalar de 1544 la que se está mencionando aquí. Y evidentemente, como comenté, hay que tener noción del espacio-tiempo, del contexto histórico, y no quedarnos con la microhistoria. Aquí lo que estamos haciendo es abrir la cuestión. Aquí, como le comentaba a Axel, que me hizo la República de Indios, estoy utilizando este término, República de Indios, para implementar la economía mundial capitalista y devastar el mundo social, económico, político, religioso de la América indígena. Entonces empiezo a trabajar con textos de economía mundial para ampliar toda esta visión histórica. Evidentemente se habla de Montejo, la ciudad de Bacalar de 1544, la ubicación cercana a la costa del mar Caribe. Bacalar se llegaba navegando vía terrestre, era imposible porque es selva cerrada, con, hay lluvias constantes, y lo más usual en toda esta parte sur de Quintana Roo y norte de
De Belice el camino es en canoa a través de los ríos. Camino carretero no existe. Por lo cual Bacalar en su momento es la ciudad más alejada del Imperio Español hacia el sur, y es un paso intermedio para las provincias de Honduras y Guatemala al sur, y evidentemente para la gente que viene de Honduras y Guatemala, si querían llegar a Mérida, paso obligado a Bacalar, y otro paso obligado era Valladolid antes de llegar a Mérida. Y aquí, bueno, ya se manifiesta el año de 1652, Bacalar atacada por el pirata Diego el Mulato, y ya se habla de la idolatría de los mayas en toda esta región, la herejía de los ingleses, por lo cual el esfuerzo de los españoles era mantener el control político y económico en estas regiones tan alejadas del mundo, y tener la frontera del sureste fundamental para evitar la penetración de la religión protestante de los ingleses, y también el otro enemigo poderoso, la idolatría de los mayas, que son los dos grandes enemigos a vencer para el clero español y para la corona española en este contexto mundial que les estoy mencionando. Aquí, la idolatría de los mayas. Como comenté, para hacer este tipo de trabajos, tener noción de historia del arte, noción del el contexto de la Nueva España, para no dejar sola la Nueva España que estaba pasando en Europa, en África, en Asia, y para eso se requiere una gran cantidad de lecturas, y eso se refleja cuando se da una conferencia internacional. Vienen las preguntas, ¿cuáles son las fuentes? Y uno ya empieza a hablar sobre las fuentes, y es obvio que en esas latitudes te vas a encontrar especialistas para intercambiar opiniones y puntos de vista. Pero aquí bueno, se pone, los mayas practicaron el sincretismo, en palabras de Kocher. Él ya falleció, era profesor de antropología, el doctor Andreas Kocher, es el fundador de la revista Quetzalcali, que se publicaba en Alemania. Entonces, cito a Kocher, donde las personas practican dos religiones, lado a lado, de forma alternativa o complementaria. Viven una mezcla de dos religiones, la cristiana católica de origen alóctono y la espiritual maya de origen autóctono. Un ejemplo son los cachiqueles, que tienen danzas ceremoniales antiguas en las festividades de la población, en celebraciones cristianas. Veneran a los santos cristianos, pero también a las divinidades mayas. Para ellos usan los rezos u oraciones y se convierten en una comunidad espiritual. Cita 126, y es un texto de Andrés Kocher sobre oración y espiritualidad cachiquel, página 88-89. Entonces se refuerzan con las ofrendas. El sincretismo puede estar en el rezo de una oración religiosa, en una reunión al interior del templo católico, en una festividad, peregrinación, acto religioso, en una casa habitación que puede reunir una parte de la comunidad del poblado, por ejemplo, una fiesta o un velorio. Se inicia con la señal de la cruz, invocando a la Santísima Trinidad. Luego se puede invocar al dios Sol o a los dioses de la montaña, como sucede con la población de origen tzotzil de Santa Marta en Chiapas, donde oran al patrón de la pequeña capilla del cementerio, pero la intención del rezo va dirigida para proteger la cosecha del maíz, y terminar la oración, de nuevo se repite la Santísima Trinidad. Nota 129, 130. 129, ya cito a Andreas Brockman, negociando el bienestar de la comunidad, el caso Tzotzil de Santa Marta, Chiapas, en Alexander Foss y Andreas Kocher, en su libro Ritos y Cosmovisión de los Mayas, pasado y presente, publicado en Austria y en México. Y igualmente la nota 130, Andreas Brockman, negociando el bienestar de la comunidad, el caso Tzotzil.
Entonces, tenemos este tipo de situaciones. Algo interesante, los mayas usaban los peñascos y cuevas para orar. Quemaron copal en los incensarios, como el caso de los lacandones. Eran vasijas homorfas. Estas ofrendas tenían una periodización guiada en su calendario, sus creencias que se protegían de enfermedades o tuvieron poder de sanación, como se ha dejado practicar a inicios del siglo XX. Un ejemplo que en 1613 los mayas de Bacalar hacían ritos en cuevas llamada Balché. Esta práctica estuvo en toda la península de Yucatán y al interior de la cueva era un osario. Se colocaban ofrendas de cacao. La 131, nota. Y la fuente es Dieder Boramens, ruinas y cavernas, incensarios, dioses, la religión maya prehispánica. Aquí el caso de los lacandones de Chiapas en Alexander Foss y Andrés Kochel, editores, ritos y cosmovisión mayas, pasado y presente. En Chiapas, las cuevas al sur de la ribera del lago Miramar, en el área lacandona se usaron como osarios, los cráneos y osamentas humanas se localizaron junto a la entrada de la caverna. Otros cráneos se hallaron al interior de la gruta, conjuntamente con fragmentos de cerámica y material de concha de tortuga. Posiblemente los entierros localizados en cuevas sea de gente del pueblo que no tenía linaje de nobleza. Algunos fallecieron insepultos, probablemente por la epidemia de viruela que asoló toda esta región. Impongo la nota 133, que es igual el trabajo de Didier Bonamens, ruinas y cavernas, incenciarios y dioses. Asimismo, en Quintana Roo, Belice, Guatemala, se han localizado ese tipo de enterramientos al interior de cuevas, conjuntamente con ofrendas, que puede ser jade, piedrecillas de copal, copal incendiado, atole de maíz. Durante los ritos en la antigüedad, los lacandones tocaban música con tambor y música con baile y cantos dedicados a sus deidades. Es importante observar el contexto de las guerras en la era de los descubrimientos y la actuación de losas coronas inglesas, belga, portuguesa en África conforme a la esclavitud y la idea de justicia europea con respecto a los derrotados, es decir, estudiar la presencia europea en los nuevos territorios conquistados. Como se justifican conforme a la fe, en el caso de españoles, como se deben tener normas para conducir a la sociedad conquistada en su región. Una guerra justa hispana contra el canibalismo, sacrificios humanos, sodomía. Sodomía es la relación hombre-hombre para aquella época. Idolatría. Una imposición de la corona española y del papa de aquella época al momento de convertirlos al catolicismo. Se les aplica la dureza de la ley para combatir estos males o pecados. Con ello, la guerra justa para tener una sociedad justa y bien ordenada. Por eso es importante el libro Cartas de Relación de Cortés, por la cuestión de legalidad de la corona española en la conquista de sus dominios amplios y, obvio, la fundación de la Nueva España. Exploraciones llevadas a cabo por el propio Cortés a Guatemala, Honduras, las Molucas, California, para que las exploraciones luego surcan al Océano Pacífico hacia Filipinas y tener un contacto hacia la costa, contacto comercial con Asia. Y ya después se habla sobre la destrucción de la capilla de la Manay, que se los comenté de una manera muy general y ya se utilizan otro tipo de información y de fuentes para tener una variedad de datos y que en esta ocasión se está hablando sobre la cultura de la muerte prácticamente en la Manay y que se han descubierto en las cuevas que hay en Quintana Roo, en Guatemala y en Belice, que parece ser una generalización, que al interior de las cuevas se enterraban cadáveres o de manera insepulta se han descubierto osamentas humanas, en las cuales al difunto se le dejaban vasijas con granos de maíz principalmente o vasijas secas que en su momento pudieron llevar agua para que se alimentara el alma del difunto en el más allá.
Entonces, en este contexto de la cultura de la muerte parece haber una generalización. Y cuando esto sucede, indiscutiblemente es hacia extractos socioeconómicos bajos, como puede ser un ceramista, un constructor de pirámides, un agricultor, dado que los personajes importantes como el Ajao o nobles mayas o un capitán de guerra maya o un sacerdote fueron sepultados al interior de la urbe. Eh, el Ajao, en la pirámide principal, ya sea un sacerdote o un comandante o capitán de guerra, prácticamente en los palacios, como sucede en Templo Mayor con las excavaciones que ha hecho Matos Moctezuma, en donde se ha demostrado que en la sala de los caballeros tigre y caballeros águila, en esos edificios se han encontrado osamentas, restos humanos cremados, por lo cual el doctor Matos Moctezuma menciona que en ese lugar exclusivamente se sepultaba a los capitanes de guerra, de los caballeros águila y los caballeros tigre. Bien, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Son las 9:15 de la noche, por lo cual dejo de compartir pantalla. Regreso con ustedes y tengo varios alumnos que puedo nombrar: Axel, Braulio, Brigitte Can Méndez, Erlín, Irene Noemí, José Alejandro Bach, Samantha Chuayo, y son los que están presentes. Ahora sí, la pregunta: ¿por qué desean hacer un trabajo escrito? Y en ese contexto, ¿por qué no desean un examen? Si estuviéramos en una clase presencial, sería la misma pregunta. ¿En qué me responden ustedes? Conforme al mensaje de ayer, casi eran 10 de la noche, la clase se quedó grabada. Ustedes lo pueden identificar hoy, porque ahí está todavía la clase del día de ayer. Después de 2 o 3 meses se borra de manera automática en este procesador Teams, por lo cual yo la bajo para una actualización de la grabación y posteriormente la subo en el Screen o la subo en la plataforma Teams. Y eso me lleva, señores, un día de trabajo que lo hago los viernes o en sábado. Es un día de trabajo hacer toda esa operación. El internet está muy lento, en todos lados el internet está muy lento. Ahora sí los escucho, jóvenes. ¿Quién me responde? Buenas noches, profesor. Soy Erlen. Sí, sí, Por mi escucho. parte, sí me agradaría hacer un reporte en lugar del examen. Bien, sí, porque ¿cuál es la diferencia de lo que yo estaría pidiendo en comparación de otros trabajos? Bueno, eh, por cuestión didáctica, cuando los tengo a ustedes en estética o en pensamiento grecorromano, vienen llegando a la universidad y el tipo de trabajo que se les pide, por lo menos un servidor, es un resumen de las lecturas. Y se piden que citen la lectura. Por decir, hubo gente que lo hizo, pero hubo gente que no lo hizo. Cuando llegamos a teoría de la historia, soy más comprensible. No los califico como fue en Guam, Iztapalapa o en la ENA, dado que
en el año 2007, cuando me dejan la materia, llegan 20 gentes y mi sorpresa, de esos 20 eran como 12 de español y el resto de historia. Y yo dije, ¿están seguros que quieren esta materia? Porque simplemente son lecturas metodológicas. Aceptaron los chicos. Entonces, cuando empiezo a leerlos, me doy cuenta, bueno, yo recuerdo pasajes de lecturas de Gadamer, de Luis González. Me quedé, bueno, me entregan el reporte, ni siquiera el ensayo, es un resumen, lo que pedí de 2, 3 hojas, pero a los chicos se les olvidó citar pues, a Gadamer, a Chartier. Entonces avisé con tiempo, si siguen así, pues van a estar reprobados porque se les pide un resumen con sus propias palabras, no que me bajen del internet y pongan ahí cosas de Luis González. Y el grupo se me quedó viendo, ¿y usted cómo sabe? Bueno, porque los estoy leyendo. Y no me hicieron caso, entonces, pues yo no repruebo, simplemente la gente se reprueba sola. Más de la mitad del grupo se fue reprobado y me fueron a hacer un escándalo con Aristes, con el rector Pech, que me mandaron llamar, pero yo llevaba, por decir lo que se me ocurrió, me previne con tiempo, bajar los artículos y partes del libro de Gadamer, de Luis González, de Chartier, y los imprimí y los enmarqué con guión amarillo. Entonces, inclusive llegamos con el abogado de la UCRO, pues los chicos no están haciendo un resumen, están copiando y están reprobados. No, pues sí, están reprobados los chicos, no se preocupe, doc, usted siga trabajando y nos vamos a regañar de que o vienen a trabajar a la universidad o vienen a hacer escándalos. Entonces, pues los regañaron. Pues sí, simplemente a qué gente de humanidades se le ocurre hacer eso, ¿no? Ya cuando llegan a Historia del Arte, ya pido un ensayo. ¿Por qué? Porque cuando veía los grupos en Historia del Arte, van más de la mitad de la carrera. Eso significa que ya deben de diferenciar un resumen de un ensayo. Y aún así, en historia del arte poca gente sacaba 10, por más que explicaba, poca gente me entendió cómo quería el trabajo. Entonces, yo espero un trabajo, por decir, a final de semestre, si no quieren hacer el examen, pues un trabajo a final de semestre de 10 a 15 cuartillas con hilación. Hilación es de que deben de escribir para el lector, no para sí mismos, que es un error para los estudiantes tesistas, de que escriben para sí mismos, que ellos dicen, no, pues sí es entendible, pero cuando lo que escriben, pero cuando lo mandan a un lector, pues ya no es tan entendible, que deben de escribir para una segunda y tercera persona. Eso es un ensayo, sin errores de ortografía. Eso es entendible por el medio universitario. Todo trabajo universitario lleva paginación. Por más que lo comenté en las materias que les acabo de mencionar, estética, pensamiento grecorromano, teoría de la historia, hubo alumnos que me mandaban y me siguieron mandando trabajos sin carátula. Hubo gente que ni siquiera me puso su nombre, alumnos que no me pusieron paginación y me vi accesible por la cuestión de la pandemia, califiqué el esfuerzo.
no tanto el trabajo en sí mismo, sino estoy calificando el esfuerzo de entregar los trabajos. Estamos trabajando en línea, pandemia, el internet cada día está peor, más lento y lo peor es de que están subiendo los costos, ya sea Easy o el otro, el Infinitum, internet malos con costos elevados, bajan los bytes con costos extraordinarios y, y, y entiendo todo eso, entiendo todo eso. Entonces se calificó el esfuerzo más que el trabajo en sí. De hecho, un servidor conserva todos sus trabajos, están ahí alojados en mi correo electrónico. Aunque se hayan salido de los grupos de estas 3 materias, yo no me voy a salir para conservar todo el diálogo, todas las instrucciones que di, todos los alumnos que me mandaron trabajos al WhatsApp, ahí están alojados, a mi correo alternativo de Yahoo, ahí están alojados todos sus trabajos. Para si alguno de ustedes me lo pide, pues con gusto se lo voy a mostrar y trabajo calificado y de ahí se puede mencionar lo que estoy comentando. Un ensayo, ya no pediría ni un resumen o como el primer trabajo que me mandaron, que es una visita guiada que lo expliquen con sus propias palabras, sino el trabajo es abierto sobre los temas que están en el paquete didáctico, pueden ustedes seleccionar un trabajo de 10 a 15 cuartillas con hilación, así como estoy trabajando esa parte de la Manay, que pongo una introducción, un antecedente. Si se los paso otra vez, aquí me están escribiendo al correo, cuando yo les mencionaba, aquí me escribe Alejandro Vaca, a mí me parece bien hacer un trabajo porque hay mucha información, viste en poco tiempo, más la información, a ver, le voy a dar clic creo que el trabajo puede tocar varios puntos importantes de los temas vistos, sería provechoso. Igual platicábamos sobre la posibilidad de visitar el Museo de la Cultura Maya de aquí y hacer un reporte de la visita. Bueno, yo mandé un comunicado casi a rectoría por, por si alguno se llegara a infectar por la quinta ola, no me vayan a echar la culpa a mí de que no, es que el maestro nos invitó ahí a ir al Museo de la Cultura Maya. Yo mandé ya el oficio a rectoría con copia al pues Amparo, que es mi jefa directa, a Manuel Buenrostro, que es el jefe divisional, en donde por la quinta ola de COVID, la decisión mía es no mandarlos ni al museo, no mandarlos a ninguna zona maya, para evitar contagios. De hecho, los que andan en la calle y están vacunados son los que andan infectados, que la tercera, cuarta vacuna que traen y andan infectados en el hospital, con fuertes dolores en el cuerpo, con dolor de cabeza. Algunos sí requieren que se queden en el IMSS ahí en urgencias. Y eso lo sé porque he ido al IMSS Ciudad de México, pues a mis citas médicas, y cuando me mandan al laboratorio a hacer trámites o para cuestiones de mi tomografía, pues veo cómo pasan los que están entubados por COVID y así de lejos. Entonces, eh, si van a hacer un trabajo, háganlo en línea. No necesariamente tienen que ir al museo. La clase se está grabando para que eviten que se contagien de COVID.
para mayor información de esta situación de pandemia que todavía padecemos. Pero evidentemente si yo le doy clic aquí, me voy a mi escritorio, porque cuando yo mencionaba en esas clases de pensamiento grecorromano, teoría de la historia, estética, de que si me iban a entregar un trabajo más allá que un resumen de 2 o 3 hojas, deberían de empezar con una introducción, con antecedentes, con desarrollo del trabajo, si tenían una hipótesis, ponerla con una conclusión y bibliografía. Pero no sé qué entendieron, porque yo cuando hacía la pregunta, ¿me entendieron? Poca gente me respondía, el 80% o el 90% del grupo nunca me dijo sí, nunca me dijo no, o un mensaje al chat, no le entendemos nada, pónganos un ejemplo. Entonces, ese 80 o 90% que no me contestó, pues yo a la hora de leerlo, los trabajos, es que yo no pedí esto, ponían otras cosas y me voy a regresar a la revista esta de Vita et Tempus, el suplemento 6, le voy a dar clip. De hecho, este trabajo cuando se está construyendo, pues yo estoy en cama, recién operado, con dolor de cabeza. Entonces ya cuando mi cuerpo se fue fortaleciendo, pedí una lab y empezar a terminar este trabajo y sí estaba en cama, más de 2, 3 meses fuera del AUCRO, pero estoy releyendo a Ivan Hawke, Walter Scott y me da la idea. Entonces, un ensayo, pensando en que ustedes deben de tener un crecimiento intelectual, no les voy a pedir 2 o 3 hojas o 5 hojas, no, sino simplemente lo que les voy a pedir es un título de un tema. Entonces, yo siempre menciono, debe de conformar espacio y tiempo. Espacio y tiempo es la Manay siglo XVI y mi tema es evangelización. Y ahí van 3 variables. El tema que es evangelización, el espacio que es la Manay y el tiempo que es siglo XVI, pero no me entendieron el 90% de estos 3 grupos de 2 generaciones que tengo ahorita, pues no me entendieron. Para precisar en temas de historia, antropología o etnografía, hay que precisar espacio, tiempo y tema, como lo estoy presentando aquí para los lectores, con una introducción, es decir, qué voy a trabajar con respecto a este tema y citar. Si no se cita, no es un trabajo de historia del arte, ni de historia, ni microhistoria, será otra cosa, pero si no citan, no es trabajo de historia del arte. Citar desde la primera página. Yo estoy citando con las personas que estoy trabajando, y luego vienen los antecedentes. Es decir, qué tema voy a trabajar en el aspecto de, aquí pongo historia del arte, elementos arquitectónicos de las iglesias de la región del sur de Quintana Roo, dado que en México hay diferentes regiones y lo que quiero dar a entender, hay diferentes aspectos arquitectónicos que se tienen que trabajar en cada región de México. Por decir, en la zona de toda la península de Yucatán no hay cruz atrial, como puede ser Ciudad de México, puede ser Morelia. La única cruz atrial que he visto está en la Catedral de Mérida, pero poca gente le hace caso, no le hace caso a la cruz atrial y se pasan así como turistas a tomarse selfies. Pero ahí hay una cruz atrial y en Quintana Roo no he visto ninguna cruz atrial. Pongo los antecedentes,
sobre el proceso de conquista y de evangelización. Obviamente a ustedes no les voy a que citen el Archivo General de la Nación, bienes nacionales. ¿Por qué? Porque estaba en construcción archivística, pero no sé a quién se le ocurrió quitar paleografía. No hay paleografía y ahora la gente que quiere hacer tesis de Nueva España, si no saben en paleografía, pues no van a tener acceso a leer documentos de la época colonial. Los más pesados de leer son del siglo XVI, que si yo les mando un documento del siglo XVI o lo pongo en clase, voy a seleccionar a un alumno, a ver, léame el primer párrafo, como, sí, porque yo era el que daba paleografía, y la gente se quedaba, pues, es que venimos para que usted no nos enseñe, era la respuesta, y daba las copias de documentos del siglo XVI, y ya ponías a sufrir a los alumnos porque había documentos que tenían terminología griega y terminología en latín, y ya sufrían los alumnos porque también quitaron la latín que lo daba Sánchez Arroba. Entonces, no voy a pedir que me citen documentos del archivo, pero sí artículos, libros, en español, en inglés, así como lo hace un servidor, Victoria Riffred Bricker, sobre The Indian Christ, sobre estudios de la religión maya. Aquí cito un trabajo de Austin, de la Universidad de Texas. Ya debieron de llevar varios semestres de inglés, entonces no hay ningún problema si leen algún artículo o algún capítulo en inglés. Sí, sigo trabajando con los antecedentes, y cuando hablo de desarrollo del tema, hubo gente que no me lo puso, o de manera textual me puso desarrollo del trabajo, ¿no? Yo simplemente dije que ustedes tengan la creatividad, que en el desarrollo del tema con sus propias palabras coloquen el título para interpretar su trabajo. Y para mí es la destrucción de la capilla de la Manay. Ese es el desarrollo del tema. Y empiezo de manera directa. La Iglesia Católica envía misioneros franciscanos, Juan de Órbita y Bartolomé de Fuensalida, que llevaban cruces, medallas y cuentas de vidrio para obsequiarlas a los indígenas. Saliendo de Tecache en 1618 al Petén de Guatemala, iban solos sin escolta militar hasta llegar a Salamanca de Bacalar, donde fueron hospedados por el alcalde ordinario Andrés Carrillo Pierna. Les proporcionó canoas para transitar por ríos y llegar a su destino final. Salieron por la bahía de Chactemal, posteriormente se internaron para alcanzar el poblado de Tipú. Y mi cita es la 139, y vean lo que estoy citando. Este libro creo es de 1910, y ni siquiera lo tiene la universidad, sino lo localicé en el Chilambalá, pero en el Chilambalán hay que ir de manera presencial. Si se puede localizar este libro en las redes sociales, mucho mejor. Pero evidentemente, vean lo que estoy leyendo: Guillermo Ceres, Hernán Cortés en su laberinto, Letras Libres, editorial Vuelta, del año 2019, página 22-23, que es la nota 138. Y aquí la tengo en el momento de hacer referencia sobre la destrucción de la capilla de la Manay, que es mi desarrollo, y luego pongo otro subtema: explicar la arquitectura sacra de la capilla de la Manay. Y ya empiezo a explicarla, citando diversidad de artículos. Y luego ya viene la conclusión. Y la conclusión se pone en el presente escrito. Hice una reflexión histórica de la dificultad que tuvieron los españoles para la conquista de Yucatán ante la mirada de los mayas.
que no los aceptaron su difícil andar en la región conocida de Bacalar, las dificultades para fundar iglesias, capillas en lugares tan apartados como Tipú, Lamanay, que los perdieron en el siglo XVI, o conocer que aún hay vestigios arqueológicos de los mayas en el interior de la selva, o que están siendo explorados y no se sabe cuándo abrirán al público. La diversidad de capillas que se fundaron en el siglo XVI como Tancá, Xcaret o Chancá da cabida para seguir estudiando la historia del arte. Es de gran importancia para la explicación histórica de conquista y evangelización franciscana ante los siglos XI y XVII, teniendo en cuenta datos interesantes de la Europa medieval y su influencia cultural en la Nueva España, como por ejemplo la construcción de iglesias, y se observan en el contrafuerte o arcos de herradura de las iglesias de Yucatán, tienen su origen en Europa. Recuerdo que la clase pasada les puse una imagen de frente de la capilla de Oxancá y les mencioné que está sostenido por dos jambas, es un arco bastante amplio llamado de herradura y que la bóveda fue destruida en la guerra de castas y llevaba una bóveda de medio cañón, que sería la terminología en historia del arte para las capillas. Y ya empiezo a hacer la reflexión como conclusión sobre los franciscanos Órbita y Fuensalida, que tienen pensamiento medieval, que los mayas estaban venerando al diablo representado por un caballo sin entender el entorno mismo de los indígenas, venían huyendo de los conquistadores por su forma autoritaria de maltratar a los naturales o a los propios seráficos, que muchas veces actuaban también de forma autoritaria en la exigencia del pago del diezmo mediante la cofradía de indígenas. Tenían que dar aportes en dinero, especies para las fiestas religiosas. A esta veracidad histórica, dado que Órbita y Fuensalida provocaron más el enojo de los mayas, porque ellos quemaron el caballo que estaba en la Manay, actualmente sería Flores, perdón, en Flores, el caballo que estaría en una isla en Flores, ellos lo quemaron y los mayas reaccionaron molestos para quemar complejos religiosos como Tipú, Lamanay, Saclum, que no queda nada de esa capilla. De Tipú solamente queda el basamento, Lamanay parte de su estructura pero sin bóveda, y en las cercanías de las playas de Belice hay otra capilla que acaba de ser descubierta por los historiadores beliceños, razón por la cual hay que seguir investigando esta área entre las fronteras de México y Belice. La historia colonial del Imperio Español, conforme a la diversidad de los temas: evangelización, conquista, encomienda, cofradía, historia del arte, piratas, la guerra entre España e Inglaterra. En estas latitudes son 3 siglos, del 16 al 18 de estudio, y hay una riqueza histórica. ¿Por qué? Porque los beliceños no les interesa colonia, a ellos lo único que les interesa a los beliceños es civilización maya. Colonia no tiene nada. Y el siglo XIX, los mayas que van a Belice por la guerra de castas, y el siglo XX y parte del siglo XXI, pintura, música, pero los beliceños, ellos no trabajan colonia. Entonces, pues vamos a trabajar colonia y las fotografías aquí ya de la Manay, que no se las pasé, pero se las paso. Toda esta parte que está quemada es el hollín, por lo cual destruyeron pues, la bóveda, que posiblemente era de medio cañón. Aquí yo pongo destruida por la sublevación maya, inicios del siglo XVII, se observa el atrio. El atrio es todo lo que estoy enmarcando con el cursor. Se observa el atrio, todo esto que estoy señalando con el cursor es la portada, el altar de piedra sería el fondo que estoy marcando con el cursor, es lo que se observa. Aquí sí me causó mucha reflexión porque este muro del lado oeste del bautisterio
se observa un arco ojival. Este es un arco ojival de influencia medieval y no es tan usual verlo en las capillas del siglo XVI, pero sí lo observamos en la Manay. Aquí posiblemente iba una imagen de un santo. Sería en esta parte del cursor, por decir, en todas las iglesias es muy general. En las capillas que está el atrio, del lado izquierdo hay una entrada para la sacristía y del lado derecho para el bautisterio. Entonces, en un muro del bautisterio encontramos un arco ojival que en las lecturas que he hecho, inclusive actuales de la Manay, a ningún historiador del arte o antropólogo o etnógrafo se le ocurrió tomar esta fotografía y mencionar que eso es un arco ojival y provienen de Europa, de la Edad Media. Luego menciona a un costado del atrio se observa una plataforma de origen maya. Esto que estoy mencionando para muchos historiadores, antropólogos, arqueólogos, pero no hay historiadores del arte trabajando estos temas en estas latitudes, se les ocurrió mencionar que es la segunda capilla de la Manay. Y yo empiezo a meterles dudas en su cabecita, pues tenemos contraejemplos de Sibichaltún, de Ostancá, de una sola capilla, y a los lados se observan pirámides desmontadas, por lo cual para un servidor que tiene nociones de historia del arte, desmontaron esta pirámide para construir la capilla de Ostancá, y cuando lo dije en un congreso internacional del INE en la Ciudad de México, nadie me objetó, nadie me contradijo, pero los dejé muy pensativos y vino la pandemia y ya no se pudo trabajar estos temas con la gente del INA de la Ciudad de México. A un costado, esto que estoy señalando con el cursor, se observa otra estructura maya que fue destruida para construir el templo cristiano. Lo que significa que esta capilla del siglo XVI, cuando fue elaborada, había dos estructuras piramidales a su alrededor, y aquí donde están estos árboles al fondo, ya está el río, el nuevo río, por lo cual mi hipótesis que esta capilla fue construida cerca del embarcadero maya y posiblemente en el lugar se veneraba a una deidad maya, por lo cual los franciscanos querían destruir la idolatría de los mayas, que no lo lograron porque hay una razón de ser desde el punto de vista teológico, la aparición de una capilla franciscana alejada del centro de las pirámides, muy cerca del río, para hacer la reflexión que posiblemente en estos sitios también se hacían sacrificios humanos, como son los ejemplos de Sibichaltún, que está frente a un cenote, y en el cenote se hacían sacrificios humanos. El contraejemplo es Oxancá, que está frente a una pirámide circular, y siguiendo a los grandes especialistas Eric Thompson y Sylvanus Morlin en sus grandes libros, en las zonas mayas, cuando hay una pirámide circular, se hacen sacrificios humanos. Y aquí, pues, tenemos pirámides destruidas, siguiendo con ese método comparativo, se hicieron sacrificios humanos en este lugar para la elaboración de esta construcción católica, y atrás está Río Hondo, indiscutiblemente, posiblemente era el lugar de embarcadero, y se hacían sacrificios humanos para el dios Kim, el dios Chak y las deidades o ninfas acuáticas para evitar fuertes lluvias, se hundiera la embarcación con las fuertes lluvias que hay en el lugar, y que los mayas tuvieron una buena pesca. Todo esto que les menciono lo menciono en el trabajo,
Y a diferencia de esos trabajos, un servidor está trabajando un tema muy estudiado que es la Manay, pero con diferente interpretación, diferente hipótesis, con diferentes fuentes para trabajar este tipo de temas, introduciendo la Edad Media por ese arco ojival. Entonces, pues, como lo mencioné, por algo me contrataron en la UCRO para dar solvencia a este tipo de investigaciones y evidentemente con el sello en ese momento de la Universidad de Quintana Roo, dar una muestra a nivel nacional, internacional, que hay un sólido equipo de trabajo a estas latitudes trabajando este tipo de temas que evidentemente les interesa a muchas personas y algunos terminan haciendo monografías o inclusive tesis y se han ido hasta hacer doctorados al CIESAS Mérida. Pero sí muy importante de que con este tipo de explicación les doy ideas de cómo se tiene que hacer un trabajo universitario. Evidentemente yo estaría solicitando que me citen mínimo 5 libros y entonces ya estaría hablando con alumnos para su desarrollo intelectual, para eso es este tipo de materias y para eso se pide este tipo de trabajos. Ahora bien, ¿alguna duda, algún comentario de un ensayo? No va a ser el resumen con sus propias ideas, de 10 a 15 cuartillas, citando 5 puentes y evidentemente lo que me citen a lo largo del texto lo reviso y deben de aparecer esas 5 fuentes al final en la bibliografía final. Ya si me meten 10 o 12 como hacen otros alumnos y yo nada más veo 5, pues simplemente no voy a poner 10, pongo una nota en el trabajo y lo contacto a través del correo electrónico y ya los estudiantes ya me responden. Bien, jóvenes, los escucho, son 9:51. ¿Quién me responde? O alguna duda sobre el tipo de trabajo que se les va a pedir. O por decir, preguntarle a Axel, dado que cuando conocí a Axel, bueno, me comentó por cuestión de salud, se le dificulta mucho hacer un trabajo de 10, 15 cuartillas y en su momento prefirió hacer examen oral y como la clase se grabó, se hizo el examen oral delante, no recuerdo si fue estética o pensamiento grecorromano en su generación, y, y obtuvo una nota alta y nada más fue una sola pregunta y Axel habló y yo soy razonable que estamos en la quinta ola y el internet está fallando mucho. Axel, lo escucho. Buenas noches. Sí, a mí en mi caso, por ejemplo, yo preferiría presentar el examen oral sobre la civilización maya, ya que como usted bien recuerda, a mí se me dificulta muchísimo, Sí. aunque sea con Sí, porque de escribir hecho, 10, 15 hojas, por eso, porque mis trabajos son 2, 3 páginas, y sí, siento yo que, o por lo menos en mi caso, oralmente, puedo yo explicar de mejor manera y se tiene una mayor coherencia en mis ideas. sí, entonces, con usted sería la entrega pues, del trabajo final a final del presente ciclo escolar. Entonces, bueno, le pregunté a usted y ya me respondió, pero si le preguntamos por decir, ya habló Erlín,
Samantha, la tengo conectada, fue la alumna que me mandó mensaje que también preferiría hacer un trabajo. Bien, entonces, Samantha, si tiene una duda con el tipo de trabajo que se les está pidiendo. Buenas noches a todos. Perdón, profesor. Sí, Había buenas ruido aquí. noches. Sí. No tengo ninguna duda y me parece razonable que no sea un resumen y que tampoco sea que escribamos desde nuestro punto de vista, no para nosotros mismos, sino también para quien lee. Y también lo de las citas y hacer un trabajo como usted ha elaborado sus trabajos, ¿no? Ya, bien, gracias. Sí, entonces, bueno, ya habló Erlín, ya habló Samantha. Entonces, escucho a Noemí Lizama Sánchez que está conectada. Sí, porque ya es otra generación, es la generación de Axel. ¿Qué opina Lizama Sánchez con el tipo de trabajo? Sí, me escucha. Bueno, si tiene problemas con el micrófono, entonces aquí me voy a ir, dejo el chat. Ver participantes. Por decir, veo que está Braulio Cuevas Bautista, es de la generación de Axel, si no me equivoco. Braulio Cuevas, ¿qué opina usted sobre el trabajo? Perdón, profe, me sacó el Teams. Sí, bueno, Lelisama Sánchez, la escucho. Pues sí, profe, ya le comenté que sí, que me parece bien la extensión, que me parece bien, pues que sea un ensayo y no un resumen. Lo de las citas que ya mencionó mi compañera, igual creo que es importante para darle validez al documento. Sí. Pues estoy de acuerdo. Bien, entonces, Braulio Cuevas. Bueno, José Alejandro ya me contestó en el correo. Entonces, con los últimos dos alumnos que están conectados, primero Braulio Cuevas y al final está Barrios Magaña. Lo escucho, Cuevas Bautista. Buenas noches, profe. Bien, sí, me parece que está bastante bien que hagamos un ensayo. La extensión también me parece bien, dado que pues se entrega hasta el final del curso de verano. Y pues sí, está bien. O sea, yo lo creo, lo veo justo. Bien, gracias. Y para concluir, Barrios Magaña, la alumna que está conectada. ¿Qué opina? Buenas noches, profe. Pues yo sí estoy de acuerdo con el trabajo. Sería una excelente forma para presentar los temas que abarca el paquete didáctico. Bien, los trabajos los voy a guardar. Y sí, porque cuando era presencial esto, en los últimos 3, 4 años los estudiantes ya no querían el examen. Bueno, entonces el acuerdo se llegaba en el aula. Voy a guardar todos sus trabajos y lo que hacíamos era por competencias, que era lo que pedían las autoridades de la universidad. Bueno, los jóvenes entregan sus ensayos con sus propias ideas y las citas de los libros que ellos están leyendo. Y me comunicaba la Secretaría de Cultura y era un examen oral para mí. Los chicos lo entendieron y se hacían mesas de trabajo en la Secretaría de Cultura. Hubo alumnos que aceptaron, hubo alumnos que no aceptaron, entonces me voy con los que sí aceptaron y a la gente les gustaba la idea porque salían en notas periodísticas, algunos en televisión salieron o en radio que nos invitaban y invitaba a los alumnos de las mesas. Y el mejor trabajo lo publicábamos con el visto bueno de Alexander Voss.
ya decidíamos a dónde lo publicábamos, y de repente esto daba realce para que los estudiantes siguieran en un crecimiento intelectual, y la constancia venía por la Secretaría de Cultura firmada por la directora. Entonces, si están tomando clases con Miriam Gallardo, que sé que les está dando seminario, no, Servicio Social 1, ella cuando se fue a Playa del Carmen se fue a despedir de mí, y pues sí me sorprendió porque me dio las gracias que allá ganó una, creo, bueno, ya está de regreso en Humanidades, pero ganó una plaza por unos años, y me dio las gracias, que fue lo que más me sorprendió, porque la contrataron en Playa del Carmen, presentando las constancias de las mesas que hicimos en la Secretaría de Cultura, y eso le dio un peso académico para que la contratara la UCRO, creo por 2 años en Playa del Carmen estuvo dando ética ella, y pues sí fue una sorpresa que para algunos estudiantes sí lo tomaban muy en serio este tipo de trabajos, y obviamente pues en ese tiempo le publicamos un trabajo a Miriam, hace muchos años de eso, y le gustó ese ensayo, que me mandaba mensajes a mi correo electrónico que quería participar en futuros eventos en Secretaría de Cultura, y sí aceptó. Entonces todas esas constancias que guardó de cultura, pues, le sirvieron para un contrato de 2 años en Playa del Carmen, y sí fue una sorpresa mía. Al igual que es una sorpresa de que tengo entendido que está dando clases virtuales en Humanidades, entonces con ella es un claro ejemplo, y Rosa Canul, que ella está dando maya, pero en el área de antropología, es una maestra muy amiga de Miriam. Pueden hablar con ella de que todo lo que hicimos de manera presencial con Secretaría de Cultura fue para crecimiento intelectual, no mío, de los alumnos, y ambas actualmente son profesoras de la Universidad de Quintana Roo, y buenas alumnas con estudios de posgrado. Miriam está haciendo doctorado, Rosa Canul está haciendo doctorado, que a mí me interesa que terminen su doctorado para crecimiento intelectual, y espero que uno de ustedes en un futuro no muy lejano esté trabajando con nosotros, ya sea en servicio social o en este tipo de viajes para tomas fotográficas, y cuando se normalice el mundo, pues es obvio que se van a reactivar todo lo pendiente que se tiene con Secretaría de Cultura y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solamente de Quintana Roo, sino de Ciudad de México, para seguir trabajando esos temas. Bien, son las 10:01, entonces nos vamos a descansar, y que tengan una buena noche. Hasta luego. Dejo de grabar. Detengo la grabación.